Ya, que podamos, amén, mirar hacia nuestro corazón, amén. Y siempre la alabanza es una buena herramienta para ver cuántas ganas tenemos de alabar, ¿sí o no? Estamos, aleluya, mirando este tema de Pastor Cordero y León. Y había estado, aleluya, hablando acerca del Cordero y hablaba yo acerca de este tiempo, amén, que entiendo terminó ya para la religión. Y es un tiempo, hermano, aleluya, muy importante y muy interesante. De hecho, se cierra esta celebración, aleluya, en nuestro país con un día que le llaman el Día de la Resurrección. Sin embargo, no hay una forma de representarlo, es decir, ya entiendo que no hay una representación de eso. ¿Estás acá? El hombre busca representar que Jesús fue golpeado, busca representar que fue vituperado, busca representar que fue crucificado y solamente es lo único que el hombre podría, aleluya, alcanzar a representar porque no podríamos representar su santidad, su obediencia, aleluya, no podríamos representar su perfección. Y sabes, hermano, cuando nosotros miramos que todo eso, aleluya, se está celebrando aquí y nosotros, amén, podríamos tener hoy, aleluya, a la mano a través de la escritura el porqué de las cosas y la verdad de las cosas. Entonces, eso es lo que hace que cambie, aleluya, lo que hace una religión contra lo que es el cristianismo. El cristianismo, hermano, aleluya, el verdadero cristianismo, el que proviene de Cristo, del evangelio de Cristo, valga la redundancia, amén, tiene esta seña particular, aleluya, respecto a la resurrección de Cristo. No sé cuánto conozcas tú respecto a esto, aleluya, o cuánto sea para ti la resurrección un fundamento de tu cristianismo. Porque hablar de la resurrección, según el Evangelio, según la doctrina que yo conozco del cristianismo, según el Evangelio que nos fue presentado por el Señor, aleluya, la resurrección, hermano, es medular en la fe de cualquier individuo. Es decir, si Cristo, hermano, murió, bueno, nació, vivió perfectamente y se dio en la cruz por nuestros pecados, si Él no hubiera resucitado, aleluya, ¿qué sería entonces del evangelio? ¿Qué sería de las personas? Ahí hubiera terminado ese buen evangelio, ahí hubiera terminado ese buen ejemplo de vida, ahí hubiera culminado, amén, ese tiempo de santidad del Dios en ese cuerpo de Jesús. Así que cuando tú y yo, hermano, no alcanzamos a mirar que la resurrección de Cristo nos provee, escúcheme bien, la resurrección de Cristo nos provee de que se cumpla, aleluya, la segunda venida de Cristo. Si Él no hubiera resucitado, por ende, y es inherente, amén, que Cristo no podría regresar porque ahí hubiera quedado, ¿sí? No sé si me estoy explicando, ¿sí está aquí? O sea, si Él no resucita, pues no puede regresar porque no podría haber ascendido nuevamente para estar centrado a la diestra del Padre y cumplir entonces con esa promesa y esa profecía de su segunda venida. Así que yo quiero hablarte un poco esta noche acerca de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque es la resurrección de Cristo, hermano, aleluya, la que podría amparar de alguna manera, por decirlo de alguna manera, tu fe. Es decir, si tú y yo, aleluya, no buscamos tener un cambio sustancial en nuestras vidas, aleluya, por causa de creer en la resurrección, quiere decir que entonces tu fe no es alcanzable para creer que Él está sentado en el trono y que por ende regresaría. Y como esto no ha pasado en tu mente y en tu fe, entonces no hay nada que te anime a tener una vida diferente a aquella que tenías cuando Cristo supuestamente te tuvo que haber salvado. Y digo esto con el contexto de que no estás poniendo, aleluya, tu fe de una forma sustantiva en la resurrección. El libro de Juan, capítulo 10, porque ya lo he leído varias veces durante este mes, porque hemos estado hablando de esto, pero este nos da, aleluya, un parámetro muy importante. No es el versículo principal, pero quiero, aleluya, que lo leamos como un recordatorio de lo que estoy hablando. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Así que hoy quiero hablarte un poquito, amén, de lo que es la resurrección, porque eso es lo que engloba, aleluya,
parte de estas festividades de las cuales quizá tú has oído mucho y que nosotros también creemos en eso, por supuesto, pero no tienen el peso de la festividad, aleluya, en un sentido religioso para el cristianismo, sino para nosotros, los que somos de la fe en Cristo, tiene un peso muy diferente a simplemente un evento de una semana durante un año. Así que el libro de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, está hablando Cristo, está diciendo que es el buen pastor y llega a este punto y él dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él pone su vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y escuche, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, yo puedo morir y puedo resucitar. Yo puedo volver a morir y podría volver a resucitar, porque ese es el poder que me otorgó mi Padre. ¿Está acá? Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle la gloria, la honra y la alabanza. Señor, ayúdenos a entender, mi Dios, aleluya. Denos esa sustancia, Señor, de fe en la resurrección de su Hijo Jesucristo, quien nos salvó y quien ha prometido venir por nosotros, aleluya, en su segunda venida a este mundo. Señor, le ruego esta noche, mi Dios, que podamos mirar la importancia, Señor, aleluya, de tener una fe sustentada en que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Señor, reciba la gloria y la honra y la alabanza, y ayúdenos a comprender su evangelio por medio de su Espíritu Santo. Todo esto se lo pido en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Así que lo que Jesús dice es que Él tiene un poder, hermano, que no tiene ninguna otra deidad, de ninguna otra religión, de ningún otro país, hermano, aleluya, que hablen de un Dios que resucitó. El único Dios que ha resucitado, que se hizo carne, murió y resucitó, es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Jehová, el Hijo del yo soy. Y este Señor Jesucristo, hermano, aleluya, en una de sus enseñanzas habla acerca del poder que tiene Él, aleluya, para manifestar, amén, este poder de resurrección. En este sentido, el poder de resurrección, hermano, toma, aleluya, ese punto medular para la iglesia, si es que la iglesia cree en ello. Porque ¿de qué serviría? Y te lo voy a sustentar bíblicamente. ¿De qué te serviría creer en un Dios que murió? Ya murió, ya no hay más que hacer. ¿De qué te serviría guardarte, hermano, aleluya, en santidad? ¿De qué te serviría consagrarte para un Dios que muere? No habría, aleluya, un sustento, amén, que te llevara a ti a decir, bueno, voy a vivir bien solamente por vivirlo. Bueno, voy a intentar ser bueno toda la vida, aleluya, que yo viva y dejaré de disfrutar lo que este mundo me ofrece, aunque no haya resurrección ni haya vida eterna. Eso sería totalmente ilógico. No habría forma, aleluya, de engranar, aleluya, una fe hacia un Dios muerto y de querer tener una vida santa o en consagración, o una vida, aleluya, que esté siendo sustentada por la misericordia que se levanta cada mañana para nuestras vidas. Entonces, atender a la resurrección de Cristo, hermano, es sumamente importante, porque mientras algunos, hermano, ya lo celebraron como un día más del año, aleluya, y a partir del lunes tienen sus mismas vidas, aleluya, sin entender el poder de la resurrección, aleluya. ¿Por qué digo esto? Porque si mi Señor resucitó, entonces puede volver a poner sus ojos sobre la tierra y mirar mi andar y mi caminar. Pero si yo creo que Él ya murió y no ha resucitado, entonces yo puedo caminar como yo quiera nuevamente y esperar a que venga otro año y celebrar otra vez que Él murió y y así hacerlo, aleluya, continuamente todos los años de mi vida, sin entender que Él, amén, ha resucitado para vigilar con sus ojos, aleluya, mis pasos y para oír los pensamientos de mi mente y de mi corazón. ¿Está entendiendo? La resurrección, hermano, aleluya, es lo que provoca que la iglesia tenga un por qué vivir de manera diferente.
Y esto, aleluya, si tú y yo vamos al libro de Corintios, Primera de Corintios, y es un libro, bueno, es un capítulo que si usted puede subrayar, anotar, tenerlo muy claro, va a ser muy importante para su vida futura en la fe. Primera de Corintios capítulo 15, es como entender, aleluya, Hebreos 11, así tendría usted que tener de presente Primera de Corintios capítulo 15, cuando se habla de la resurrección. Voy a ir leyendo algunos versículos y versículo 1. Además, os declaro, hermanos, Primera de Corintios 15:1, ¿está ahí? Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Escuche esto, hermano. Y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, hermano de Jesús, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica, escuche esto, del 12 al 14 es lo medular, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Mira, hermano, lo que está Pablo haciendo es, aleluya, tratando de acomodar las cosas respecto a la resurrección. ¿Por qué, hermano? Porque sabemos que Pablo ya había, aleluya, entendido que había un grupo de personas que creían en Dios, pero no creían en la resurrección de Cristo. Que había otra parte de personas que creían en Dios y creían en Cristo, que incluso en algún momento donde él iba a ser juzgado, puso en evidencia la resurrección, de tal manera que estos grupos chocaran, aleluya, por cuestión de sus doctrinas, aleluya, y terminó en la libertad de él. Así que cuando nosotros hablamos, hermano, de la resurrección de Cristo, tenemos que entender, aleluya, que si Cristo no resucitó, dice Pablo, en vano es todo lo que vives. Tu fe, tu forma de vivir, la exigencia de orar, por llamarlo de alguna manera exigencia, porque no te exigimos, por eso no vienes por las mañanas, no es un paréntesis. El orar, el leer la palabra de Dios, el ayunar, el comportarnos de cierta manera, todo eso sería en vano. El poder de la resurrección, hermano, aleluya, es lo que hace que algunos de nosotros en conciencia sepamos que nuestro Dios está vivo y aún está en vigilia de su iglesia, de su esposa, la cual será presentada a su Señor, aleluya, un día para que sea sin doblez, sin arruga y sin mancha. Así que lo que Pablo está aquí tratando de explicar, hermano, es que cuando la iglesia predica sin poner en evidencia la resurrección de Cristo, dice entonces la iglesia es como una persona mentirosa.
Ahora, lo que Pablo está haciendo de una manera muy inteligente, hermano, muy sabia, muy de Dios, es que antes de hablar de esta resurrección, habla acerca de más de 500 testigos que son, hermano, personas que a través de lo ocular, aleluya, pueden, amén, decir que Cristo, aleluya, sí resucitó. Y esto es muy importante porque cuando alguien requiere de una verdad, hermano, aleluya, se requiere de testigos, aleluya, que puedan, valga la redundancia, atestiguar del hecho real. Así que Pablo dice que Jesucristo se presentó, hermano, a los apóstoles, a 500 personas, a su hermano, dice, y también a mí. Así que Pablo, el perseguidor de la iglesia, hermano, aleluya, lo que le da un giro a su vida es que se halla con el ser que había muerto unos días atrás, pero lo halla vivo, resucitado. Cuando tú y yo no entendemos, aleluya, que la resurrección, hermano, debería de causar en nosotros ese efecto de transformación, ese efecto de cambio de vida, aleluya, es porque tú y yo quizá solamente estamos creyendo, aleluya, en el Dios vivo, como el Dios que pagó por nuestros pecados, y hasta ahí culmina nuestra fe sin llevarla más allá a la resurrección, porque en términos lógicos, aleluya, es muy difícil que tu cerebro y mi cerebro, por supuesto, alcancen a discernir una resurrección, porque nunca jamás lo hemos visto. Para ti y para mí, hoy podría ser, aleluya, fácil discernir que Cristo sana, porque quizás has visto ya que cuando oramos por alguien sana, y entonces en automático el que tú seas un testigo ocular te lleva a tener una fe diferente en el área de la sanidad. ¿Estás acá? Pero cuando hablamos de la resurrección, a ti y a mí la resurrección nos ha llegado a través de la predicación del evangelio. Y la pregunta aquí sería, ¿crees que Cristo resucitó? Y si tu respuesta es sí, sí creo, entonces pregúntate, ¿por qué mi cambio no ha sido tan sustancial como el de Pablo? Que antes, aleluya, sabíamos que no vivía como vivía ahora, que escribía las cartas, que él era un perseguidor de la iglesia. Pero al hallarse con él resucitado, su vida cambia abruptamente. Es importante entender, hermano, que el hecho de la resurrección, dice aquí, si no crees en esto, si lo predicamos pero no lo crees, aleluya, entonces en vano es incluso tu fe, hermano. Y si la fe es en vano, entonces la salvación es en vano, porque la salvación radica a través de creer en este Dios vivo. ¿Estás aquí? Y no quiero confundirte, pero realmente necesito, aleluya, cerrar esos círculos de enseñanza en el sentido de querer, aleluya, englobar todo para que tú y yo podamos comprender que la resurrección, hermano, ya no cerró el ciclo de que Cristo viniera, sino lo cerrará en un futuro, porque sigue abierta la promesa y la profecía de que Él regresará. Y esto no pasaría si Él no hubiera resucitado. Y lo que hace Pablo es darnos la evidencia de muchas personas que aún vivían. Cuando él escribió esto, dice, hay personas vivas que pueden testificar lo que yo te digo. Pero si tú y yo vamos al capítulo 9 de Hechos, donde él se convierte, él dice que el Señor se le apareció. ¿Estás acá? ¿Recuerdas, aleluya, aquel buen día donde Tomás no cree? ¿Sí estás aquí? A él le dicen los demás, oye, vino el Señor. Y él dice, no, no es posible, porque el cerebro, hermano, aleluya, de un humano no podría comprender tan rápidamente la resurrección de alguien más. Ahora, aquellos que fueron con Jesús para mirar cómo resucitaba a Lázaro, por supuesto que para ellos fue fácil de atender a esa resurrección, porque ellos ya habían visto un acontecimiento similar. Y los demás lo creyeron porque lo vieron. Pero aquel hombre que no tenía ni siquiera el sentir de ver, amén, a Lázaro resucitar y luego no haber estado en la habitación cuando el Señor se presentó, para él fue difícil y entonces pide una prueba. Y quizá hoy, sin que sea consciente en nuestras vidas, estamos en la espera de una prueba para creer en nuestro Dios resucitado. Cuando nosotros llegamos al evangelio, algunos de nosotros sustentamos nuestra fe en que otra persona cambie. Eso habla de inmadurez, eso habla de alguien neófito, de alguien que principia, que inicia. Por eso es que muchas personas, hermano, aleluya, no pueden avanzar en su fe porque no ven, aleluya, que algo más acontezca y no son capaces, lamentablemente, de colocar su fe en la resurrección del Señor Jesucristo, quien vendrá por segunda vez y quien le otorgará la corona de vida, quien hará que las cosas
se vuelvan, hermano, de verdad. Es por eso que el Evangelio enseña que algún día moriremos y nuestros cuerpos serán sembrados en incorrupción. ¿Por qué? En corrupción, porque nos corrompemos y nos corromperemos hasta el último día de nuestras vidas. Pero cuando nos levantemos, volveremos, hermano, en un estado de incorrupción por causa de que la resurrección de Cristo, la perfección de Cristo, hermano, nos será dada en la resurrección. Entonces, tú y yo tendríamos que analizar si hoy para nosotros este evento tiene el suficiente poder y autoridad para llevarnos a entender que vendrá y ejecutará un juicio. Que tú necesitas creer en esto más allá de esperar a ver que algo más pase en tu vida, que algo más pase en cualquier área de las que has estado orando para que Dios haga algo. Si no ha pasado, tu fe no debería de estar en ese evento, sino en el evento más glorioso, aleluya, que aconteció 3 días después de que Cristo muriera en la cruz, su resurrección. ¿Estás aquí? En el libro de Hechos, capítulo 10. A ver, hermano Abraham, ayúdame. Hechos 10, del 39 al 42. Hechos 10, del 39 al 42, por favor. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Amén. ¿Quién escribe Hechos? ¿Se ubican, no? ¿Sí? Lucas. Y él dice, estuvimos con él, lo vimos, somos testigos y se nos encargó que hablemos de que él está vivo. Se nos encargó, aleluya, de hablar de esta resurrección, porque eso es lo que impacta. Eso es, hermano, aleluya, lo que en los tiempos de Cristo, aleluya, le generó la esperanza y la fe a esa primera iglesia, que su Dios no estaba muerto, que en quien pusieron su confianza no estaba muerto, que el Dios, aleluya, que los sanó, que el Cristo que les habló de misericordia, que el Hijo de Dios que se proclamó a sí mismo Hijo de Dios había resucitado. Y esta escritura, hermano, aleluya, creo, amén, que tiene mucho paralelismo al libro de Colosenses. Vamos para allá, porque eso es lo que tú y yo necesitamos comprender cuando le hablamos a las personas de que nuestro Señor murió por nosotros en la cruz. Es importante hacer énfasis en su resurrección para que las personas crean que este Dios resucitó para otorgarle también vida, para que ese Dios que resucitó un día va a venir por segunda vez y tendrá un juicio sobre vivos y sobre los muertos, porque ya hemos leído la escritura que dice que los mares entregarán a sus muertos y que todos serán juzgados. ¿Está aquí? Y eso puede hacerse porque Él resucitó. El libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 12 al 15, Colosenses 2, del 12 al 15, ¿está ahí? Sepultados con el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Escuche, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta porción de la Biblia, que tiene un énfasis y hace un lugar para el bautismo, aleluya, nos habla acerca del poder de Dios
para compartirnos una vida, hermano, aleluya, y que es una vida, amén, que no proviene de su primer vida, sino que proviene de su resurrección. Porque su primer vida, aleluya, una vez que fue concebido, terminó 33 años después. Pero cuando Él resucitó, hermano, ha retornado a la eternidad, que es la vida que Él promete cuando se nos dice que de tal manera nos amó Dios, que dio a su único Hijo para que muriera por nosotros, y si creemos en Él tendríamos una vida eterna. Una vida eterna, hermano, aleluya, que figura en su resurrección, porque una vez que resucitó, Él no volverá a morir, aleluya, sino que ahora, aunque puede hacerlo según Juan, podría volver a morir y volver a resucitar, pero ahora vendrá en una vida eterna, la cual es la que Él quiere impartirnos, es la vida que Él prometió, porque en la cruz despojó a los principados de la autoridad de la muerte. La Biblia también nos testifica que Él venció a aquel que tenía el poder de la muerte, esto es al diablo, porque es por ello que Cristo puede otorgar y puede brindarnos la seguridad de una vida eterna, porque es la vida que Él tiene. Él no podría, escúchame bien, si este Dios, Jesucristo, no hubiera resucitado, hermano, aleluya, de esa muerte atroz que sufrió en la cruz, entonces, ¿dónde recargarías tu fe para una vida eterna? ¿En cómo estarías pensando para entrar al cielo? Todo se vendría abajo. Nosotros no tendríamos un sustento, hermano, para poder tener la capacidad de pensar en una vida eterna si el Dios en el que creemos no hubiera resucitado. Por ello es importante comprender que la evidencia de su resurrección, hermano, aleluya, nos debe llevar a nosotros hoy a comprender la importancia de creer en ello. Porque es lo que nos lleva, aleluya, a tener la esperanza de que fue a preparar morada para nosotros, para que habitemos con Él juntamente y eternamente. Así que cuando la iglesia, aleluya, no alcanza a comprender que su Dios, Jesucristo, resucitó, también la iglesia podría hoy tener una fe mal sustentada. Por eso es que quizá algunos de nosotros hoy, aleluya, no podríamos alcanzar a comprender, hermano, el por qué. Y quiero volver a repetirlo porque sé que ya lo dije, pero quiero que lo entiendas. ¿Por qué tengo que pararme a orar? Porque tu Dios resucitó y Él dijo que ore sin cesar. ¿Por qué tengo que leer? Porque Cristo dijo que ahí puedes hallar la vida eterna, ahí vas a hallar este evangelio donde Él resucita y viene por ti. ¿Qué va a hallar? ¿Recuerdas la pregunta? ¿Y cuando Él venga, hallará fe en la tierra? ¿O tendrás todos los pretextos para decirle, ay, pues perdón, pensé que estabas todavía atendiendo la cruz, pensé que seguías en la cueva? No, hermanos, Él resucitó. Y sabes, hermano, ¿cuál es lo glorioso de su poder que le otorgó el Padre? Es que Él no está sustentado en que tú creas o no creas. Él es Dios. Él no existe por nuestra fe. Nosotros existimos a causa de la fe en Él. ¿Sí entiende? O sea, Él no existe porque aquí es una imaginación en mi mente y entonces Dios se va a desaparecer porque tú decides no creer. No, hermano. Él vendrá el día que tenga que venir y Él nos mostrará, aleluya, que resucitó verdaderamente. Así que si para nosotros hoy el tema de la resurrección, hermano, solamente es un tema religioso y solamente sería algo, aleluya, que tú tendrías que tragar como una pastilla y tan, no. El tema de la resurrección, hermano, aleluya, tiene grandes implicaciones en la fe, tanto que sin este evento nuestra fe fuera en vano. Entonces todo comportamiento cristiano que se pide en una iglesia sería en vano. Pero como Él sí resucitó, déjame decirte que cuando nuestras vidas no se alinean a lo que pide el evangelio, entonces es en vano que vengas a la iglesia porque no tienes ninguna práctica de las cuales se supone que deberías de evidenciar por causa de tu fe en la resurrección de un Dios vivo que juzga vivos y muertos. ¿Sí estás aquí? La resurrección no solamente implica que nos dé vida, implica también su poder para juzgarnos. Así que cuando tú y yo, hermano, oigamos nuevamente algún día y algún otro año, porque eso seguirá pasando, acerca de esta pasión de Cristo, acerca de esta Semana Santa, acerca de todo eso que acontece a tu alrededor, aleluya, y que quizá podamos ignorar en el sentido del evento, no deberíamos de ignorarlo en el sentido de fe.
Por eso es que quise en este mes hablar acerca de estas figuras del Señor, porque aquí es donde el Cordero, escúchame bien, y eso lo voy a predicar el domingo, donde el Cordero Pascual da su vida y es donde le abre la puerta al león. Y eso es entonces cuando nuestra fe, hermano, aleluya, necesita mirar, porque cuando el Cordero se da en la cruz y Él asciende al cielo, volverá. Y entonces ese león de la tribu de Judá será esa figura de poder, de autoridad, de valor, de valentía. Ese Dios que guarda, que protege, que te acumula bajo sus alas para darte, aleluya, una vida llena de esperanza y de cuidado. Si Él no hubiera resucitado, entonces la profecía del león de Judá, hermano, no podría cumplirse, porque la profecía es que Él es fuerte, que Él tiene un trono eterno, que su cetro no termina. Por eso es importante haber entendido hoy este tema de la resurrección, para que puedas comprender por qué hay una obra entonces, o una figura donde Él obra, aleluya, desde el punto de la fortaleza de un león. Pongámonos de pie, aleluya, esta noche y vamos a orar, porque es necesario que tú y yo podamos atender, aleluya, a esta fe de la resurrección. Escucha lo que voy a leerte mientras te pones de pie. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Escucha, el que resucitó para que interceda por nosotros. Por eso es que la resurrección tiene ese poder. Si tu fe está en que tu Dios resucitó, hermano, entonces tú debes de saber que hay alguien intercediendo día y noche por ti. Ningún apóstol ha resucitado como para poder interceder por ti delante del Padre. La misma Madre de Jesús, mujer, aleluya, con una gran convicción acerca de Dios, y una mujer que aceptó, aleluya, concebir del Espíritu, ella tampoco resucitó. Quien ha resucitado es Jesucristo, y según lo que explica aquí la porción de Romanos, dice, Él también resucitó y está a la diestra de Dios. Es por eso, hermano, aleluya, que quizá en algunas áreas de nuestras vidas no hemos recibido, aleluya, lo que deberíamos de recibir por causa de nuestras decisiones, porque hay alguien intercediendo por nosotros. ¿Estás aquí? Porque si Él no resucitó, entonces imagina, y termino con esto ya que estás paradito. Dice esta porción, porque Cristo para esto murió. Está hablando por nuestros pecados. Para Cristo por esto murió. Porque Cristo para esto murió. Y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cristo murió, pero resucitó y volvió a vivir. Romanos 14:9. Escucha esto. El Dios que nos ve es un Dios vivo. El Dios que estableció su evangelio y la forma de vivirla está vivo. No sé si lo sabías. El Dios que demanda que tengas una forma de vida y que ruega el Señor por ti delante del Padre mientras recibes la adoctrinación, o mientras tú aceptas en tu fe que tienes que tener un estilo de vida diferente, hermano. Ese es el Dios que está sentado a la diestra, todavía en su misericordia y en su paciencia, intercediendo, aleluya, por tu necedad, intercediendo por tu flojera, intercediendo por tu negligencia. ¿Tú crees que Cristo resucitó para estar rogándole al Padre cada día por tus necedades? Es que Él resucitó, hermanos, y no resucitó para irse de vacaciones. Él está vivo porque Él va a cumplir su palabra. Él está vivo porque va a volver. Él está vivo y sigue poniendo sus ojos sobre cada uno de nosotros, la iglesia. Cierre un momento sus ojos y medite esta noche, hermano, acerca de la resurrección de Cristo. ¿Qué tan importante? Y cuando Pablo escribe ahí en Corintios 15 y habla de la resurrección, es sumamente asombroso, porque él, hermano, está totalmente cambiado en vida, porque
el Dios vivo se le presentó con pruebas indubitables. No hubo forma de negar que Cristo había resucitado, que Él estaba vivo, tanto que entonces, hermano Pablo, cambió. Así que yo te quiero preguntar, si Cristo se te presentó, si tú dices que Cristo, hermano, te salvó, ¿hay pruebas indubitables de eso en tu vida de hoy? Si tú dices, Cristo es el que me salvó, Cristo es el que me encontró, si tu testimonio es que yo hallé a Cristo orando o cuando estaba leyendo la Biblia o cuando alguien me predicó de Él, hermano, si Cristo verdaderamente, el Cristo vivo, el Cristo resucitado, se te presentó, pregúntate, preguntémonos, ¿por qué estamos viviendo así? ¿Por qué estamos viviendo así? Después te encargo que leas ahí todo el 15 de 1 Corintios, porque llega Pablo en el versículo 32, 33, dice, si Cristo no resucitó, entonces comamos y bebamos y vivamos como queramos. ¿Te suena? Si Cristo no resucitó, entonces, ¿cómo estás viviendo? ¿Como quieres? Si tú vives como quieres, entonces tienes que darte cuenta que no crees en la resurrección de Cristo. Crees que está vivo, pero no entiendes el proceso de que murió por tus pecados y resucitó. Y lo que yo quiero hacer esta noche es hacer un llamado al altar para creer en que nuestro Dios pagó por los pecados, pero resucitó. Resucitó y está vivo y vendrá por segunda vez. Y que en su venida será para juzgarnos. No volverá como un cordero manso con la boca cerrada ante quien lo trasquila. Que Cristo volverá, el Cristo vivo que resucitó, el que tiene el poder para poner su vida y volverla a tomar, ese es el Cristo que vendrá nuevamente por segunda vez. Ahora en una figura de fuerte, de valiente, de rey, de autoridad. Y lo que yo quiero hacer esta noche es que en este altar tú y yo podamos, aleluya, atender a nuestra fe en el área de la resurrección de Cristo. Porque si el Cristo que resucitó fue el que te halló, podríamos preguntarnos en el altar y preguntarle al Señor, ¿por qué no hemos cambiado? ¿Por qué seguimos igual? Tomando a Pablo como ese hombre que lo halló y su vida cambió. Recuerde a Pedro volviendo a la pesca y Cristo se le apareció. Él ya había vuelto a su vida pasada porque creyó que su Dios había muerto. Y cuando lo volvió a hallar vivo y resucitado, Pedro jamás volvió a ser el mismo y terminó clavado en una cruz de cabeza. Porque la resurrección del Señor, con fe, es capaz de cambiarnos. Vamos a cantar una alabanza. Quiero adorar al Señor. Y si usted quiere venir al altar y hablar con Dios respecto a su fe, de su resurrección, de su forma de vida, hermano, esta noche podría ser una buena noche para que nuestras vidas sigan perfeccionándose, sigan santificándose y quieran seguir, aleluya, quieran seguir en términos del Evangelio a lo que el Señor ha dispuesto, podamos seguir a lo que Él ha demandado. Deja de complicarte tu vida pensando que soy yo queriéndote dar una vida llena de disciplinas que te cansan y te hartan. Piensa en el Dios que te salvó, si es que así ha sido contigo o con usted. Así que el altar está abierto y voy a adorar a Dios.